7 de la mañana con 6 minutos. Ya tenemos a la principal del CERCOP, del Servicio de Contratación Pública, la principal Sara Gijón, con quien vamos a hablar sobre estos procesos de contratación pública. ¿Cómo le va, Sara? Buen día y bienvenida. Muy buenos días, Jorge, Edison. Un gran saludo desde acá a la ciudad de Quito, en donde ya amaneció igual que allá en Guayaquil. Y bueno, aquí estamos conectados. Buenos días. Buen día. A usted no le pasó lo de Edison y tampoco lo de Jorge Escobar. A todos en algún momento nos ha pasado eso. Claro. Ya vio que no soy extraterrestre, pero bueno. 7 y 8. Entremos en materia, Sara. ¿Cómo se ha logrado transparentar el sistema de contratación pública a partir de un código de ética para los proveedores, a partir de la exposición de todos los datos, de los procesos que se suben, a fin de marcar una frontera y bien distante de lo que sucedía hace más de 14 años, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron que la subasta inversa y los procesos virtuales y digitales iban a garantizar casi que contrataciones 100% transparentes y diáfanas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Sistema Nacional de Contratación Pública tiene un sistema transaccional, una herramienta transaccional que es el SOCE, el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, que funciona desde el año 2009, justamente a raíz de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue aprobada en el mes de agosto del 2008. Y bueno, poco a poco se fue gestando, evidentemente, todas las instituciones que tenían que hacer que esta ley que entró en vigencia se vuelva operativa. Y a partir del 2009, efectivamente, hay un sistema transaccional que es el SOCE, que permite a las más de 3.600 entidades contratantes que son actualmente y aquellas personas naturales y jurídicas que son potenciales proveedores del Estado, es decir, que tienen un registro único de proveedores, de realizar estas transacciones a través de los distintos procedimientos. Sin embargo, de que toda esa información es pública, porque evidentemente es así, la verdad es que el SOCE es una herramienta bastante, yo diría, hoy por hoy ya anticuada. Y por eso obviamente tenemos primero que irla fortaleciendo y después probablemente cambiar hacia una nueva plataforma transaccional, como lo han hecho ya otros países vecinos. Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Que están obviamente todos siempre en este mismo proceso de ir hacia una mayor transparencia. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como CERCOP? Este es parte del compromiso del gobierno abierto, el plan de gobierno abierto del gobierno ecuatoriano, del Estado en realidad. Y uno de los primeros compromisos y más importantes era justamente la transparentación de la contratación pública. ¿Qué significó esto? Básicamente, el que hoy, a partir del 15 de diciembre, y de ahí en adelante, están abiertos los datos de la contratación pública. Esto implica que a través de esta plataforma Contrataciones Abiertas Ecuador, todos esos datos que ya constan en el sistema estén presentados de una manera mucho más amigable, mucho más fácil para que toda la ciudadanía, para que los distintos actores sociales, culturales, económicos y políticos también del país puedan acceder a toda esa información de manera mucho más fácil, de manera mucho más esquemática, mucho más identificados los distintos procedimientos. Por ejemplo, también es muy interesante que podemos tener un ranking en esta plataforma, tenemos un ranking de cuáles son las entidades contratantes que más compran en el país. Asimismo, podemos ver cuáles son los proveedores del Estado que más le venden al Estado ecuatoriano. Y recordemos que entre esas más de 3.600 entidades contratantes están todas las entidades del Estado. Entre esas, las 1.499 juntas parroquiales, los 221 municipios, las 23 prefecturas, todos los ministerios y secretarías de Estado, las universidades públicas, las empresas públicas, no solo las del Estado central, sino también las de los municipios. Así que eso es muy importante, que toda la ciudadanía pueda mirar, pueda observar. Otra cosa interesante, ya para los estudiosos un poco más sofisticados, académicos, matemáticos, etcétera, ellos se pueden bajar estas bases de datos en distintos formatos y pueden obviamente hacer analítica de datos con toda esta información. Así que eso es lo que ya está disponible para la ciudadanía desde el 15 de diciembre
Vale mencionar que este fue un proceso que duró más o menos 2 años, que fue realizado con el acompañamiento de Open Contracting Partnership, que es un organismo, es un ONG internacional con sede en Inglaterra, pero también con oficinas en Washington. Tuvimos también el apoyo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y a nivel local el acompañamiento para todo este relacionamiento y talleres que se realizaron con distintos actores sociales. Tuvimos el acompañamiento de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos con María Sara Gijón, directora general del CERCOP, el Servicio de Contratación Pública, es decir, la instancia que se encarga de todos los procesos de adquisición y de compras públicas en el Estado central y también seccional. Usted hablaba de la actualización de un sistema, María Sara, y me he acordado del doctor Francisco Andino, quien es el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Él también hablaba de la actualización, o al menos la reforma a la ley de contratación pública para discernir distintos procesos, en el caso puntual de la salud, más aún en tiempos de pandemia. Tanto así que, fíjese, han tenido que anunciar no solamente en el Ministerio de Salud Pública, sino también ejecutar desde el IES procesos con empresas públicas que se encuentran en algunas universidades, porque así lo contempla la Constitución de Montecristi. Es decir, hay un momento en el que se debe de pensar también en la actualización de la legislación que permita agilitar procesos en casos de salud por semejantes circunstancias, María Sara. Bueno, en primer lugar, y antes que nada, me gustaría solamente aclarar que el CERCOP es el Servicio Nacional de Contratación Pública y en tal virtud nosotros somos el ente rector. Como ente rector tenemos varias facultades. Una de las facultades es la facultad de control, de regulación también, es decir, nosotros podemos, luego de la Constitución, que la mencionaste justamente, viene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, después viene viene el reglamento general a la ley, que lo emite el presidente de la República a través de un decreto ejecutivo, y nosotros como ente regulador podemos obviamente emitir resoluciones que obviamente vuelven más operativa todo lo que ya está en la normativa principal. Lo nuestro es normativa secundaria. En relación a la necesidad o no, esa es una buena pregunta, de una reforma legal. Yo creo que definitivamente sí necesitamos una reforma legal y necesitamos un refrescamiento de la normativa aplicable en el ámbito de la contratación pública. Nosotros, cuando llegamos en el mes de junio del año pasado a asumir la gestión del CERCOP, ya lo sabíamos, pero obviamente ya en el día a día lo vives mucho más fuertemente, y sobre todo conversando con los distintos actores que forman parte del ecosistema de la contratación pública, tú verificas que efectivamente la normativa, tanto legal, reglamentaria como resolutiva, es, hoy por hoy bastante engorrosa. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Propusimos ya a la Presidencia de la República la reforma al reglamento. Nosotros, una vez que se logre, ya sacar el nuevo reglamento, nosotros podremos ir limpiando mucho el tema de esta famosa codificación de resoluciones del CERCOP. Esto ya sucederá en las próximas semanas, de tal manera que podamos justamente simplificarle la vida a los actores del sistema. Eso en general para decirte. Ahora, en cuanto a la ley, como tú sabes, la ley no le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Legislativo, al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y en ese sentido nosotros como CERCOP y en general el Gobierno Nacional, más que dispuesto a trabajar de la mano con la Asamblea Nacional en este refrescamiento, tal vez una nueva ley de contratación pública que esté ya a la altura de las actuales circunstancias. Estamos ya hablando del 2022. Recordemos que esta norma fue aprobada en el 2008, de hecho, inclusive antes que la actual Constitución. Así que definitivamente hay mucho por hacer ahí para simplificar, para, como dices tú, para hacer las cosas mucho más rápidas. Y ahí vale mencionar que hay una serie de procedimientos a través de los cuales las distintas instituciones, en este caso del sector salud, pero así es en todos los otros sectores, pueden realizar sus compras, su contratación. Ahora bien, para que la contratación sea efectiva, sea eficiente, es necesario que las distintas entidades contratantes hagan una buena y adecuada planificación. Y este es el momento justo, estamos en enero. Las instituciones tienen ya que subir sus planes anuales de compras hasta el 15 de enero y después tienen que empezar muy rápidamente ya definitivamente el inicio de estos procesos de contratación pública. Lo fundamental
tener claro qué es lo que se tiene que comprar, qué es lo que se tiene que contratar, tanto en obras, bienes y servicios. Recordemos, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados están a las actuales administraciones de los GATS municipales, de prefecturas, parroquiales, etcétera, están en un año previo, obviamente, a las elecciones. Es importante que empiecen ya a ir identificando aquellas cosas que tienen que ejecutarse. Es así entonces que una adecuada planificación, un plan anual de compras serio que realmente responda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y que después de eso pueda ser ejecutado de manera eficiente, definitivamente es lo que va a permitir que no estemos, como lastimosamente en muchos años y en el año anterior no fue diferente, que estemos en el último trimestre verificando que no hay una adecuada ejecución presupuestaria. Muchas instituciones públicas en el último trimestre se ponen a, obviamente, contratar en una especie de guerra contra el tiempo, porque sabemos que solamente hasta el 15 de diciembre se pueden realizar, al menos en el gobierno central, la gran mayoría de contrataciones. Así que una adecuada planificación, un plan anual de compras que esté, digamos, acorde a esa adecuada planificación y una ejecución de ese presupuesto para las compras y la contratación pública realizada de manera rigurosa, aprovechando todas las posibilidades que tiene la misma normativa, que son muchas, son varios procedimientos que se pueden realizar, tanto del régimen común como del régimen especial, aprovechando el catálogo electrónico, que justamente es uno de los temas en los que estamos trabajando para fortalecer ese catálogo electrónico. Es lo que se necesita para lograr una ejecución eficiente y obviamente a través de los distintos mecanismos que sea eficiente. Y otra cosa que es fundamental, estimados Jorge y Edison, es el tema de la concurrencia. Necesitamos que muchos más partícipes, muchos más de estos potenciales proveedores del Estado efectivamente presenten sus ofertas y obviamente puedan, digamos, eventualmente ser adjudicatarios. Pero para ello es importante que los términos de referencia sean claros, sean, digamos, no establezcan barreras a la participación de los distintos actores. María Sara Gijón, directora general del CERCOP. Hablamos de transparencia y la necesidad de actualizar la ley de contratación pública. 7:20, Edison. Sin duda alguna, la transparencia es lo que todos queremos, ese combate permanente de la corrupción. Y para transparentar, para cristalizar, obviamente, ser contratado y contratar también a través del CERCOP, la gente necesita esa seguridad. Ya hemos escuchado que, por ejemplo, los hackers pueden hacerlo a través de la Presidencia de la República, Servicio de Rentas Internas, recientemente la Policía Nacional. ¿Cómo se está cuidando, blindando el CERCOP con este tema de posibles hackeos? Bueno, evidentemente nuestro SOCE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado, tiene una serie de seguridades perimetrales y otro tipo de software que nosotros obviamente debemos contratar todos los años para esa seguridad. Sin embargo, yo creo que lo más importante es evidentemente pensar, como lo dije ya, en un nuevo sistema transaccional que sea mucho más fuerte, mucho más robusto, menos vulnerable, como lo mencionan ustedes. Imaginemos que hoy por hoy los hackers, como dices tú, hasta al Servicio de Rentas Internas, también a una entidad privada como fue el Banco El Pichincha. Es decir, los hackers están al acecho, ¿no? Al acecho de intervenir de alguna manera en los sistemas. En ese sentido, nosotros obviamente estamos siempre pendientes de que nuestro sistema no sea vulnerado. Ataques hay todo el tiempo, ¿no? Vale mencionar que todo el tiempo hay potenciales hackers que están ahí realizando este deseo de intervención en los distintos sistemas. Sin embargo, nosotros a través de estos software que se contratan y obviamente nos permiten brindar esa seguridad para que el sistema funcione de manera adecuada. Sin embargo, ya estando en el 2022, como lo mencioné, así como hay que reformar la normativa para volverla más eficiente, también tenemos que proteger y tener un sistema mucho más robusto, y para ello estamos ya en conversaciones con distintas organizaciones multilaterales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otras instituciones, inclusive de países vecinos, que para ver justamente cómo ellos lo han hecho y nosotros también ir de la mano con este fortalecimiento de los sistemas que es tan importante, tan fundamental para evitar, obviamente, que nos pongamos en peligro a todo el sistema de contratación pública, que, como lo dije, es de todo el Estado y de todas las instituciones del Estado.
Es decir, a ese nivel estamos cuidándonos, protegiéndonos a nivel internacional también. Tenemos esas mismas fortalezas. Pero, María Sara Gijón, ¿qué pasa cuando saltan las alarmas? ¿Qué ocurre? ¿Algo extraño ocurre con un contratante? ¿Algo turbio? ¿Qué hacen ustedes cuando saltan estas alarmas, por ejemplo? Bueno, excelente pregunta. Mira, nosotros, como te dije, somos un ente de control previo en el caso de la contratación pública, es decir, nuestra intervención puede ser durante la fase precontractual. Nosotros tenemos dos maneras por las cuales nosotros podemos intervenir a través de acciones de supervisión. Una de esas es a través de nuestra matriz de riesgos que nosotros mismos hemos identificado con 33 distintos factores o elementos que pueden hacernos saltar alarmas, ya sea por el sector, ya sea por el monto o simplemente por la complejidad del procedimiento, o porque identificamos que puede haber algunos temas ahí que se puedan estar presentando. En ese sentido, las alarmas nos saltan y nosotros realizamos algo así como una supervisión de oficio, es decir, sin que nadie reclame, ¿no? Sin que ni la entidad contratante, ni un posible proveedor, simplemente estas mismas alarmas que forman parte de esta matriz de riesgos nos dicen que nosotros debemos realizar esta supervisión. Asimismo, cualquier persona, sobre todo aquellos proveedores que pudieran sentirse de alguna manera afectados por algún procedimiento que no pudiera estar siendo llevado de manera correcta, o simplemente que ellos consideran que puede haber algún mecanismo de direccionamiento, o inclusive que pudiera haber alguna barrera que se pudiera estar presentando a su participación, digamos, en las mismas condiciones que el resto de oferentes, es así que ellos pueden presentar un reclamo. De hecho, los reclamos los pueden presentar en realidad inclusive los ciudadanos que pudieran ver que, por ejemplo, alguna entidad del Estado no está haciendo las cosas con la suficiente transparencia o impulsando una adecuada concurrencia. En ese caso también nosotros, como ente de control, el área justamente de supervisión, interviene inmediatamente y hacemos el análisis del procedimiento, siempre y cuando estemos en la fase precontractual, es decir, antes de la suscripción del contrato entre la entidad contratante y el proveedor que ha sido el adjudicatario. En esos momentos nosotros podemos intervenir, podemos obviamente hacer un análisis adecuado en caso de que identifiquemos hallazgos o simplemente problemas que se pudieran estar presentando. Nosotros obviamente en esa fase se suspendería el proceso. Nosotros en ese sentido corremos traslado a la entidad contratante a través de un oficio en el cual indicamos cuáles son estos hallazgos, estos problemas que hayamos encontrado, y se le solicita a la entidad contratante que justifique esos hallazgos o que subsane esos problemas. En caso de que la entidad contratante, por ABC circunstancias, no pudiera subsanar esos hallazgos, no pudiera, digamos, justificar de manera adecuada sus acciones que pudieran estar en contra de la normativa vigente, recordemos que la Constitución en el artículo 288 establece específicamente los principios de la contratación pública, entre esos los de igualdad, transparencia, concurrencia, etcétera. En ese sentido, si alguno de estos principios constitucionales o alguna norma específica estuviera siendo afectada o simplemente no considerada, nosotros podemos, en caso de que la entidad contratante no logre justificar esto, nosotros obviamente recomendamos la declaratoria de desierto del procedimiento, con lo cual la entidad contratante debería obviamente seguir nuestros lineamientos y iniciar un nuevo proceso. Así que la invitación a los ciudadanos y ciudadanas, a las distintas organizaciones, es a que a través de los distintos mecanismos de contratación y de transparentación de esos procedimientos, estén siempre atentos. Que también, y la invitación a la ciudadanía es a que se organicen en observatorios ciudadanos, pueden ser observatorios sectoriales, por ejemplo, o pueden ser observatorios geográficos, puede haber, por ejemplo, observatorios de una provincia en particular, o puede haber observatorios de un sector en particular. Hay ciertos sectores que obviamente requieren mayor nivel de especialización y por lo tanto los observadores deberían también ser especialistas en algunas temáticas, pero siempre la mirada ciudadana, la mirada independiente, la mirada objetiva. También invitar obviamente a los medios de comunicación que en ese sentido hacen un trabajo extraordinario. Como sabemos, tantos casos, no solo de corrupción, pero también a veces de mala gestión, han sido identificados por los mismos medios de comunicación, a veces de manera directa, otras veces a través de preocupaciones ciudadanas.
Lo importante es que todos los actores, finalmente el Sistema Nacional de Contratación Pública no lo hacemos solamente nosotros como CERCOP, lo hacemos todos los actores, los ciudadanos, la sociedad civil, las mismas empresas, obviamente las entidades contratantes y la ciudadanía en general. Así que la invitación es a que estemos pendientes y a que en caso de que haya algún tema que les preocupe, obviamente, pues presenten sus reclamos. María Sara Gijón, directora general del CERCOP, está aquí en Contrapunto. Nos quedan los últimos 2 minutos. María Sara, yo estoy de acuerdo con lo de la lupa ciudadana, siempre y cuando no termine sucediendo lo que pasó con la Comisión Anticorrupción, que fue demandada por el entonces Contralor General del Estado, Carlos Polit Fayoni. Eso por citar solo un antecedente. Y lo otro, ¿cómo garantizar, porque no hay sistema perfecto, María Sara, usted lo sabe mejor que yo, cómo evitar que no volvamos a caer en esos pantanos, ¿no? En esos fangos de los casos Odebrecht, Petrocomercial, Manduriaco, la Refinería del Pacífico y otros que han dejado expuesto lo vulnerable que puede ser el sistema de contratación pública cuando no se actúa con transparencia, ética y sobre todo, con la sensatez de la función pública, porque allí están para beneficiar a los ciudadanos con el gobierno de turno, no para beneficiarse del Estado, llenándose los bolsillos a través de latrocinios, María Sara. Bueno, tu pregunta es bastante compleja, evidentemente, y yo te diría, lo importante es siempre gestionar con el ejemplo, administrar con el ejemplo. La actual administración del CERCOP es una administración de puertas abiertas. Estamos siempre dispuestos a escuchar a todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública y también a la ciudadanía en general. Por otro lado, yo creo que, como lo digo, dado que nosotros no somos los únicos miembros, digamos, o actores del sistema, yo creo que también es un tema de responsabilidad, de que cada uno de los actores del sistema asuma ese compromiso. En ese sentido, y lo mencionaste brevemente, estamos trabajando en un código de ética y cumplimiento para los proveedores del Estado. Entiendo que el municipio de Quito también estaba trabajando en algo similar. Yo creo que este es un tema en el que todos tenemos que poner el hombro, como se dice, y yo creo que todos tenemos que comprometernos. El sector privado también lo está haciendo. Recordemos que, no sé si conocen ustedes, en la Cámara de Comercio de Quito y otros actores se han sumado a una campaña que se llama Honestidad Criolla, que justamente es un tema de, a ver, cambiémosle a este tema de la viveza criolla, ¿no? Que tanto daño nos hace. Porque se empieza desde las cosas chiquitas como saltarse la cola, ¿no es cierto?, en el banco, saltarse la fila, el semáforo, como hacer la zapada de parquearse donde no se debe parquear, ¿no es cierto?, donde dice claramente, por ejemplo, parqueo para personas con discapacidades, vienen los sapos, como decimos acá, y se parquean. Es decir, desde la pequeña viveza criolla hasta los grandes actos de corrupción nacen desde lo mismo. Es decir, el no actuar de manera responsable y solidaria pensando en los demás. Yo creo que es ahí donde cada uno de nosotros, desde nuestro metro cuadrado, como quien dice, hacemos esos cambios y de ahí podemos ir irradiando esta otra manera de vivir con honestidad, con integridad, que cada uno de nosotros lo podemos hacer, lo debemos hacer, y la idea es ir irradiando y, digamos, inspirando a todos los demás. Yo creo que por ahí va la cosa. Así es, María Sara. Alquilamos balcones para poder constatar esas nuevas credenciales en la función pública. Que tenga un excelente fin de semana. Era María Sara Gijón, directora general del CERCOP. Edison. Muy buenos días, María Sara. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Un abrazo. Gracias a ustedes. Siempre dispuesta a conversar con ustedes. Me encanta. Un gusto y un saludo para todos allá en Guayaquil. Okay, igualmente, gracias. Un abrazo. Mira, qué bonito, ¿no? Muy bien. Interesante lo de la transparencia y sobre todo esa valoración, ¿no? De que en instituciones tan grandes, tan importantes, donde se generan miles de millones de dólares, tengan justamente esa transparencia cristalina que todos aspiramos que sea. Que la ética y la transparencia, Edison y estimados oyentes e internautas, dejen de ser especies en extinción. 7:31, tiempo de una pausa comercial y